¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición de Vía Pública. La Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó la petición formulada por un grupo de parlamentarios para iniciar un proceso de remoción de la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Consuelo Contreras, y el consejero del organismo, Francisco Ugaz. La iniciativa, impulsada por la bancada de Chile Vamos, fue aprobada por 66 votos a favor, 51 en contra y 8 abstenciones. La arremetida de la derecha contra la cabeza del INDH también contó con los votos de apoyo de republicanos y demócratas. Esta solicitud de remoción apunta a que ambos consejeros incurrieron en negligencia manifiesta e inexcusable en el ejercicio de sus funciones al promover una querella por el delito de tráfico de influencias que salpicaba al exministro Mario Desbordes, otrora timonel de RN y actual candidato para la comuna de Santiago por dicho partido. Vamos a hablar justamente con un diputado de Renovación Nacional. Hablamos de Frank Sauerbaum, quien nos va a ayudar un poco, ¿cierto?, de cierta manera a entender cuáles son los motivos, las intenciones que hay detrás de esta solicitud de remoción contra la mandamás del INDH, cuáles son los motivos, y para eso lo presentamos. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Gracias por la invitación. Diputado, ¿cuáles son los motivos de esta solicitud que hace? Los motivos reales, porque se habla desde el oficialismo, de la misma Consuelo Contreras, de que esto puede ser a raíz, ¿cierto?, de cómo salpica esto a Mario Desbordes, que es, ¿cierto?, actual candidato de Chile Vamos para la comuna de Santiago y que de cierta manera lo puede afectar en la figura política, y que este sería el real motivo para presentar esta solicitud. Bueno, mira, yo lamento primero que estemos en esta discusión porque la verdad que el Instituto de Derechos Humanos debiera ser una institución que no fuera cuestionada y que no tuviera un sesgo político tan evidente como lo ha demostrado en el último tiempo. La directora del INDH ha caído en contradicciones permanentes respecto de este caso específico que tú me preguntas. Por ejemplo, primero dijo que solo ella se había enterado de esta situación a través de la entrevista que se había hecho en CIPER. Luego se conoció, ¿cierto?, la verdad de que la Fiscalía había entregado información confidencial y por eso se había ellos hecho parte. Se dice que esto no era en contra de Mario Desbordes, pero fíjate que en la querella lo nombran 30 veces. Entonces, finalmente, nosotros creemos que se actúa de una manera sesgada. Se nombra a Mario Desbordes sabiendo que no hay ningún delito porque se le atribuye, por ejemplo, hacer tráfico de influencia, y es evidente que ahí no hay tráfico de influencia porque Mario Desbordes no cumple los requisitos porque no era empleado público. Entonces, yo creo que la mala intención fue demasiado clara y evidente, pero aparte de eso se suman otros hechos, ¿cierto?, que han sido lamentables. Por lo demás, mira, fíjate que no lo dice solamente la Cámara de Diputados ni la derecha, como se ha querido decir, sino que lo dicen los propios tribunales cuando rechazan esta querella que presenta el INDH, porque ellos no tienen facultad, ¿cierto?, para perseguir delitos contra la probidad. Está claramente establecida cuáles son sus atribuciones y esto está muy por sobre de lo que a ellos les corresponde. Pero esta solicitud nace por el hecho en sí o porque, tú lo mencionabas, se nombra a Mario Desbordes dentro de esta querella. O sea, toman esta acusación personal al quien fue máximo timonel, ¿cierto?, de la bancada y reaccionan con esta solicitud, ¿o es en general porque realmente creen ustedes que está fuera de las funciones del Instituto Nacional de Derechos Humanos realizar este tipo de querellas? Bueno, mira, la ley 20.405, ¿cierto?, es la que dice que nosotros podemos remover a los consejeros si ellos tienen una negligencia manifiesta o inexcusable, y claramente aquí se configura esta situación. Pero nosotros queremos hacer una advertencia de que esta institución no se puede transformar, ¿cierto?, en una barra brava, ¿cierto?, de un sector político. Los chilenos perciben de que el Instituto de Derechos Humanos, ¿cierto?, defiende un sector político muy marcado, muy definido, y se hace leso, por ejemplo, en el resto de otras situaciones. La gente se pregunta dónde están los derechos humanos de los carabineros agredidos, ¿cierto?, dónde están los derechos humanos defendidos en otras situaciones que han sido bastante complejas. Entonces, de verdad uno quiere que tengamos un Instituto de Derechos Humanos que sea imparcial, que tenga menos sesgo político, y no nos olvidemos de que la propia directora actual del Instituto de Derechos Humanos participó, por ejemplo, de la toma cuando se quiso remover al exdirector Alejandro Mico, por ejemplo. Entonces, tenemos ahí un comportamiento que nosotros creemos que no puede ser de una persona que le pueda dar tranquilidad a todos los chilenos respecto a una materia tan delicada como es la defensa de los derechos humanos, de la cual
todos nos enorgullecemos y tratamos de que finalmente sea lo que predomine y no un sesgo político tan evidente, tan marcadamente comprometido con los sectores de izquierda. Pero cuando hablamos de que esta investigación, ¿cierto?, que realiza CIPER, se menciona o dentro de este tráfico de influencia se vincula a la ministra de la Corte Suprema, María Teresa Letelier, y la participación de jueces. Jueces que eventualmente, este es lo que dicen, ¿cierto?, por parte del INDH, jueces que eventualmente pueden revisar casos de derechos humanos. ¿No debería tener alguna competencia o algún interés esto para el Instituto de Derechos Humanos y validar esto de cierta manera la querella que realizan ellos? ¿O está total y completamente fuera de sus funciones respecto a lo que ustedes piensan? No, lo que pasa es que el Instituto de Derechos Humanos tiene una ley orgánica que la rige y está claramente definido cuáles son las normas y cuáles son las condiciones que ellos tienen para poder involucrarse en un caso de derechos humanos y no en otros, porque si no, le voy a poner otro caso, porque ellos no se querellaron, por ejemplo, contra los municipios que han cometido ilícitos, porque no se querellaron en contra del exalcalde Cadue o el exalcalde Torrealba o otros alcaldes que han cometido ciertos delitos de probidad. Aquí se acusaba exactamente lo mismo, tráfico de influencia, faltas a la probidad. Entonces, realmente es demasiado obvio y evidente que se quiere perjudicar la imagen de Mario Desbordes, un candidato, ¿cierto?, que tiene hoy día una candidatura que enfrentar frente a una candidata comunista. Entonces, fue demasiado obvio y yo creo que los propios consejeros, no nos olvidemos de que no fueron todos los consejeros los que apoyaron esta iniciativa, sino que fue un grupo definido, el resto se restó de esta decisión justamente porque no le pareció adecuada. Bueno, ya la directora, ¿cierto?, Consuelo Contreras, también se defendió. De hecho, dijo que ellos ya habían presentado 3.000 querellas por apremios ilegítimos y 40 querellas por sustracción de menores. O sea que su trabajo también viene de la mano con presentar este tipo de iniciativas. Esto podría, de cierta manera, hablar que quizás la acusación no es solo contra ella como figura, sino que contra la institución en general, considerando que siempre han habido roces desde su sector con el Instituto de Derechos Humanos. Mire, el Instituto de Derechos Humanos nosotros esperaríamos que tuviera un trabajo impecable, ¿cierto?, que nadie lo cuestionara y que no se hiciera un trato parcial, ¿cierto?, de la realidad, ni se enfrentara la realidad con una visión sesgada. Nosotros esperamos siempre, ¿cierto?, que instituciones como esta sean respetables y que sean transversales y que finalmente sean queridas y respetadas por todo el mundo, como lo son, por ejemplo, nuestras policías. Pero eso claramente no se da en este caso. Y nosotros no cuestionamos el accionar del Instituto de Derechos Humanos en otras causas, en otras materias. Nadie se ha querellado ni nadie ha demandado que ellos hagan su trabajo en materia de derechos humanos, pero en este caso en particular, ellos transgredieron la ley y nuestro deber como diputados, dentro de lo que nos entrega la ley como atribución, es justamente buscar la remoción de quienes fueron responsables, porque además no se busca la remoción de todos los directores, sino de que quienes hicieron parte específicamente y quienes promovieron esta acusación que es totalmente infundada respecto de las atribuciones que tiene el Instituto de Derechos Humanos. ¿No atenta esto de cierta manera a la independencia, ¿cierto?, que tiene este organismo, que se funciona, ¿cierto?, por sí solo, se autogestiona? ¿No atenta un poco el vincularlo, ¿cierto?, con esto es más que un juicio político, es un juicio jurídico? Bueno, la acusación, ellos dicen que se trata de un juicio político. Me imagino que la Corte Suprema lo va a evaluar cuando llegue el momento. Se presentaba hoy día a las 18 horas, si no me equivoco. Entonces, cuando llegue el momento, la Corte Suprema lo va a evaluar si amerita que sea un juicio jurídico o solamente es un juicio político. ¿Atenta esto contra las facultades del INDH, considerando que son un organismo independiente que de cierta manera debería tener la facultad de poder acceder a este tipo de querellas o tomar este tipo de iniciativas? No es nuestra intención transgredir sus atribuciones. Justamente lo que estamos haciendo es cuidar las atribuciones que ellos tienen y marcarlos dentro de lo que la propia ley orgánica del Instituto de Derechos Humanos le entrega como atribución. Nosotros lo que estamos pidiendo es que ellos se circunscriban a lo que la ley establece, que cumplan la ley básicamente. Y como te digo, la ley 20.045 nos da atribuciones a nosotros para poder investigar este tipo de casos, presentar ¿cierto?, esta remoción de consejeros en el caso que tengan alguna negligencia manifiesta e inexcusable, como tú lo decías, y por lo tanto nosotros creemos que se dio en este caso esta situación, y por eso la Cámara de Diputados lo vota a favor. Si tú te das cuenta en la votación, no solamente hay votación de derecho de la gente de derecha, ¿cierto?, están incluso los sectores de centro, algunos se abstuvieron también, y eso quiere decir, ¿cierto?, que hay una incomodidad respecto del actual del Instituto de Derechos Humanos, no solamente en los sectores de la centro-derecha, sino que también en los sectores más moderados del Congreso. Bueno, esto también le entrega, de cierta manera, la Cámara de Diputados le entrega la responsabilidad
a la Corte Suprema. Así, la decisión Así es. finalmente va a estar en manos de ellos, independiente de la cantidad de votos que se obtuvieran en la Cámara de Diputados. Consuelo también, ella, Consuelo Contreras, se defiende, ¿cierto? Dijo varias cosas. Una de las que dijo también fue que ellos tienen la convicción de que las querellas presentadas, o sea, estos trabajos, estas iniciativas que ellos realizan, están en el legítimo uso de las facultades. O sea, desde el INDH, porque ella es la manda más del INDH, dice que está dentro de sus facultades realizar este tipo de querellas, que es lo que se condice, ¿cierto?, con lo que dicen ustedes. ¿Qué pasa si una vez que la Corte Suprema ratifica, llega a una conclusión, esto no avanza y se confirma que ellos sí pueden realizar este tipo de querellas? ¿Que viene algún otro proceso? ¿Van a tomar alguna otra medida? Mira, yo creo que sería un error porque claramente nosotros nos ajustamos a derecho, nos ajustamos a lo que ellos pueden y no pueden hacer. Si el cuestionamiento que estamos haciendo no es que ellos hagan una querella respecto de violaciones de derechos humanos que están dentro de sus atribuciones, pero lo que claramente aquí está establecido es que el INDH no tiene ninguna facultad para perseguir delitos contra la probidad, como lo establece su propia ley orgánica. Entonces, ese es el cuestionamiento, sino aquí no hay otra intención. Aquí lo que queremos decir es que ellos tienen una atribución que la ley establece y queremos que actúen dentro de ese margen. No queremos que se excedan, porque si no, finalmente, el Instituto de Derechos Humanos va a decir un día, ¿cierto?, que, no sé, que alguien que se robó una sandía, ¿cierto?, le terminó violando los derechos humanos, que no se la pudo comer. Porque eso es lo que en el fondo está haciendo aquí. Está diciendo que se pudieron haber constituido delitos eventualmente de faltas a la probidad en una figura legal muy rebuscada. Entonces, finalmente hay una clara intención, ¿cierto?, de perjudicar la imagen de alguien que justamente está enfrentando una candidatura. Entonces, era demasiado evidente lo que está pasando. Tú dices perjudicar. ¿Puede, de hecho, ya haber perjudicado esto la figura de Mario Desbordes de cara a las elecciones municipales? Porque ya salió su nombre, ya se le vinculó con el caso, esto lo vuelve a sacar a flote, porque el hecho de la misma querella, esta misma solicitud también vuelve a ponerlo en el ojo, ¿cierto?, de la noticia. ¿Puede afectarlo de cara a las municipales? No, mire, yo creo que lo que clarificó la situación fue que los tribunales dijeran que el INDH, ¿cierto?, no tenía competencia en esta materia y que no podía presentar querellas de este tipo, y la declaró inadmisible. Entonces, esa es una clara razón, una clara muestra de que Mario Desbordes y nosotros teníamos razón. La declararon inadmisible simplemente la querella. O sea, ellos no tienen atribuciones para poder presentar en esta materia, porque la ley establece sus atribuciones. Y por lo tanto, nosotros creemos que Mario Desbordes ha quedado totalmente, diría yo, muy bien, buen pie, porque justamente se ha ratificado lo que él ha dicho siempre y lo que nosotros también hemos sostenido. Esto abre también otro debate, ¿cierto? El lado oscuro, el lado de luz del Instituto Nacional de Derechos Humanos. 14 años de autonomía, ¿cierto?, de funcionamiento. ¿Será quizás momento de pensar en reformularlo, ¿cierto?, en revisar cómo está funcionando el instituto en sí? Mira, el exdirector Mico, yo lo escuchaba hoy día y hablaba de quizás reformular los nombramientos y buscar la forma de que tuviera una autonomía real, alejada de la contingencia política, alejado de la designación más bien de un sector político u otro, porque hoy día, mal que mal, los distintos sectores políticos están representados en el instituto, marcadamente, ¿cierto?, con una tendencia mucho más de izquierda que la de nuestra sensibilidad, pero a nosotros no nos molesta eso, a nosotros nos molesta, ¿cierto?, que el Instituto de Derechos Humanos se salga de las atribuciones que le establece la ley, y por eso hacemos esta denuncia. Lo que, como le vuelvo a repetir, nosotros creemos que hay que hacer un análisis respecto de cómo está funcionando. Yo creo que hay que modernizar instituciones como esta, que son tan importantes, que han tenido un rol relevante en el país, pero claramente quizás su atribución y la forma de funcionar ya funciona de una manera quizás muy antigua, muy añeja, quizás que hay que modernizarla mucho más y darle una independencia real. Bueno, ya vamos a ver entonces, por supuesto, los resultados, lo que nos diga la Corte Suprema respecto a esta solicitud que de avanzar. Vamos a ver qué pasa con el futuro de la líder del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Diputado, pasemos a hablar de otro tema contingente también para esta jornada, porque el día miércoles termina, ¿cierto?, la suma urgencia que entregó el presidente de la República para el proceso de la reforma previsional, ¿cierto? ¿Cómo ve usted el escenario dentro de la Comisión de Trabajo de que se esperaba que de cierta manera tuviéramos para esta jornada ya más resultados, ¿cierto?, algo más concreto, y todavía está trabada, todavía siguen atrapados y no podemos llegar a conclusiones? Estuvimos, de hecho, el día lunes con la senadora Sepúlveda, con quien conversamos justamente del mismo tema, y habla que hay una cierta
intención de no querer que avance el proyecto por parte de su partido, ¿cierto?, de su conglomerado. ¿Cómo ve usted el escenario actual de la reforma previsional de cara a lo que puede venir los próximos días? Mire, yo creo que los senadores hacen bien en no votar en general el proyecto tal como está, porque si uno revisa cómo pasó de la Cámara de Diputados al Senado, es un verdadero Frankenstein previsional. Como lo describió el propio Mario Marcel, es un queso suizo, lleno de hoyos que no conversa, ¿cierto?, con la institucionalidad actual, ni siquiera se sostiene hacia el futuro, porque, por ejemplo, no se aprobaron normas tremendamente relevantes como el aumento de la cotización previsional del 6%. Eso no se aprobó el Seguro Social, no se aprobó el financiamiento de eso. No. Por lo tanto, el proyecto actualmente hoy día no tiene mucho sentido y por lo tanto el Senado hace bien en poner a trabajar esta mesa técnica. Entiendo yo que mañana o pasado van a entregar ellos un documento finalmente con sus conclusiones y por eso a mí me extraña que el gobierno ponga a trabajar una mesa técnica y luego empiece a acelerar la discusión cuando todavía esa mesa técnica no termina. Mira, el sistema previsional tiene 4 grandes problemas, diría yo en resumen. Primero, una baja cotización previsional, por lo tanto hay un acuerdo en que hay que aumentarla. La gran cantidad de lagunas previsionales. Hoy día en Chile un trabajador promedio solamente cotiza 15 años de su vida, por lo tanto hay que preocuparse de que las lagunas previsionales no se sigan repitiendo en el futuro. Tercero, los bajos sueldos, que es una situación, cierto, que esta reforma no puede manejar. Y cuarto, la gran cantidad de años que estamos viviendo los chilenos, en promedio 83 años. Por lo tanto, tenemos que enfrentar los verdaderos problemas del sistema previsional. Y yo avanzaría, si tú me preguntas a mí, yo estuve 1 año y medio discutiendo en la Comisión de Trabajo, ¿en qué avanzaría yo? Avanzaría en lo que ya hay acuerdo. Por ejemplo, en el Senado tenemos normas aprobadas del presidente Piñera del proyecto anterior. Por ejemplo, un seguro, ¿cierto?, para cubrir lagunas previsionales. Eso es vital para que el sistema funcione, porque no hay sistema previsional que funcione si los trabajadores no pagan su cotización. Segundo, hay un seguro pagado también de dependencia, un seguro de dependencia que está aprobado, y también hay una serie de modificaciones a la industria de AFP, por ejemplo, que aumenta la competencia, que disminuye comisiones, y también hay un acuerdo claro de aumentar la pensión garantizada universal. Entonces, yo creo que el gobierno se ha enfrascado en lo que no tenemos acuerdo, que es establecer este sistema de reparto, ¿cierto?, de los recursos de los trabajadores, y no ha puesto el énfasis en donde sí tenemos un acuerdo ya cerrado. Siguiendo con la línea de lo que dice el gobierno, de hecho la ministra Camila Vallejo lo dijo aquí, justamente en Canal 24 Horas, ratificó un poco lo que tú hablabas de lo que decía el ministro Marcel, de esta especie de Frankenstein, ¿verdad?, de que el proyecto no tiene inconsistencias. Eso fue lo que dijo la ministra Vallejo, pero responsabiliza a la derecha porque dice que los parlamentarios rechazan por discusiones técnicas, de encontrar las fórmulas técnicas de resolver las diferencias. O sea, como que asume que son el sector de ustedes el que no está permitiendo que esto avance o el que está generando que se generen estas inconsistencias al trabar cada uno de los puntos cuando se hace la discusión en la Comisión de Trabajo. Lo que pasa es que el gobierno presentó un proyecto deficiente técnicamente que ha sido criticado por todos los sectores. Fíjate que David Bravo, que no es precisamente una persona de la derecha, como dice, que trabajó para la presidenta Bachelet en todas sus reformas anteriores, dice que con el actual sistema que el gobierno propone, las futuras pensiones van a ser más bajas que las actuales incluso. Entonces, él se niega a establecer este sistema de reparto y es lo que nosotros defendemos. Nosotros estamos haciendo una defensa con los números en la mano, pero el gobierno no se ha rendido ante la realidad. Fíjate que está claramente establecido con números, con gráficos, con estadísticas, lo que nosotros demostramos en la comisión, y por eso logramos convencer a la gran mayoría de la Cámara de Diputados y por eso se rechazó ese proyecto, porque era un proyecto que no es sustentable en el largo plazo, hace que hoy día mejoremos las actuales pensiones en una proporción muy baja, pero produzcamos en el largo plazo un tremendo daño previsional a las futuras generaciones que después nadie va a responder. Nosotros queremos que hay que subir las actuales pensiones, pero con responsabilidad hacia el futuro. Yo creo que el gobierno insiste en este sistema de reparto porque sabe que nosotros nos vamos a negar y finalmente nos va a querer atribuir la responsabilidad a nosotros, pero hay harto más que hacer en el sistema previsional que hablar del sistema de reparto que el gobierno quiere proponer. Como te digo, te he nombrado 4 o 5 cosas que de verdad aumentarían pensiones, pero que obviamente al gobierno le interesa obtener sus objetivos políticos. Y se lo digo muy claramente, el gobierno quiere obtener 2 cosas. Primero, decir, terminamos con las AFP. Nosotros no tenemos ningún problema con eso. Si el gobierno quiere establecer un sistema previsional estatal, ni un problema si compite en igualdad de condiciones que el sistema privado. Y esa es la diferencia con el gobierno. Si el gobierno quiere establecer un sistema público, ni un problema si compite en igualdad de condiciones. Y el otro punto político es decir, aumentamos las actuales pensiones. Pero las actuales pensiones las quiere subir con la plata de los trabajadores y obviamente nosotros no vamos a dejar que pierdan su propiedad.
¿Cómo ven el futuro del proyecto? Tú lo anunciabas, que de cierta forma el gobierno está consciente de que quiere sacar adelante un proyecto que su sector no va a tener el apoyo con mayoría en la Cámara, con mayoría en la Comisión, presidiendo ambos lugares. Va a ser muy difícil que esto avance, y si va a avanzar, va a seguir avanzando bajo esta misma figura, ¿cierto?, de las inconsistencias que desde el mismo gobierno dicen que tiene el proyecto. ¿Cómo ves el futuro en el mediano corto plazo de este proyecto? ¿Vamos a seguir estancando y estirando esto quizás hasta el término del gobierno actual? Mira, yo creo que la situación ha ido empeorando en vez de mejorando, porque, por ejemplo, si tú me preguntas a mí, conociendo la realidad del mercado laboral, hoy día tenemos 1.200.000 cesantes, tenemos 2.600.000 personas trabajando en la informalidad. Yo no sé si el mercado laboral va a resistir el aumento de cotización previsional del 6%. Yo no sé si estamos en condiciones de poder hacerlo. Hoy día, con el aumento del salario mínimo, con la disminución horaria, con este aumento de cotización previsional, con el aumento de las cuentas eléctricas, o sea, el momento hoy día para la pequeña empresa sobre todo es fatal. Entonces yo no sé si de verdad se va a seguir hablando de aumentar un 6%. Entonces, partiendo desde ahí, yo creo que la situación está súper complicada, porque nosotros no vamos a aceptar un sistema de reparto en el cual el gobierno insiste. Y no lo aceptamos, no porque haya una cuestión ideológica de por medio, yo lo quiero dejar súper claro, es porque ese sistema ha fracasado en todo el mundo. Todos los países que han derivado un sistema de reparto finalmente volvieron atrás, como lo hizo Alemania, Francia. Los países europeos en general volvieron a la capitalización individual con un fuerte apoyo estatal, ¿cierto? Como nosotros lo tenemos a través de la pensión garantizada universal, pero no tienen sistema de reparto ya, porque fracasó, porque es insostenible, y por una situación muy, muy obvia, porque entran muy pocos trabajadores jóvenes al mercado laboral y salen muchos adultos mayores. La población se está envejeciendo rápido y por lo tanto en algún momento ese sistema va a colapsar, porque no tenemos cómo seguir sustentándolo. Entonces, hay una cuestión técnica de la cual el gobierno se hace caso omiso, ¿cierto? Y sigue adelante insistiendo en que es la única forma de subir las pensiones, y eso no es verdad. Muchas gracias, diputado, ¿cierto? Frank Sauerbaum, muchas gracias por acompañarnos. Que tenga una buena noche. Muchas gracias a usted. Buenas noches.